En el vídeo anterior hablábamos de temperatura y humedad relativa de esta incubadora de 15 huevos de capacidad automática que nos está ocupando ahora mismo, ¿no? Hoy llega el momento de poner en marcha todo lo que hemos hecho de temperatura y humedad y comprobar si realmente funciona. Y esto, la única forma de verlo, de comprobarlo, es haciendo una incubación. Vamos a comenzar en este dispositivo a incubar una docena de huevos de gallina y vamos a ver cuál es el resultado y si nos quedan ganas de seguir incubando más o no. De todas maneras, ya bromas aparte, vamos a probarla con los huevos de gallina. Si sale bien, haremos alguna que otra prueba más. Si sale mal, pues rectificaremos, volveremos a ajustar y seguiremos adelante. Esta es la toma de los 12 huevos de gallina que vamos a utilizar en nuestra prueba a la incubadora automática con ese volteo de arrastre con capacidad para 15 huevos. Son huevos de gallina, como siempre hemos tenido la oportunidad de seleccionarlos, de mantenerlos, de seguirlos antes de la incubación y pensamos, como siempre, pensamos que son de calidad. Así que con ellos vamos a comenzar el proceso, los vamos a meter en las rejillas que hemos separado ya de nuestro volteo automático y empieza la prueba a nuestra incubadora automática. Ahí la tenemos, está pitando porque la hemos tenido funcionando un tiempo, ha cogido temperatura y como la hemos abierto mientras hemos colocado las rejillas, hemos quitado las que nos sobraban y demás para ir colocando los huevos con cuidado, pues evidentemente ha caído la temperatura y esa es la alarma que está sonando. Ahora cerraremos la tapa, que coincida por supuesto este saliente que tiene el motor, que coincida en el asa para que pueda producirse perfectamente ese volteo de huevos en el tiempo que tiene programada nuestra incubadora. Ya digo que es el principio solo de la incubación. Vamos a ver qué tal se nos da estos 12 huevos de gallina. Le haremos el seguimiento. Como digo, este es el principio. A mitad de incubación prácticamente volveremos a tomar contacto con cómo nos ha ido sobre todo estos días, la mitad aproximadamente que llevemos de incubación, y ya después pues lo que todos estamos deseando ver, el final de la incubación para ver cómo se porta con huevos de gallina esta incubadora automática. Ahí está, hemos puesto la tapa, ya está todo ok y veis el display pues pitando porque la temperatura se ha ido a 32,6, ya está subiendo poquito a poco y bueno, ya está funcionando, calentando y esperemos a ver cuándo deja de pitar en cuanto llegue, imagino, a 34-35 grados de temperatura aproximadamente. Ahí está ya nuestra incubadora en funcionamiento, no cabe otra cosa que esperar esos 21 días de rigor. Y la próxima vez que estemos hablando aquí con otro vídeo será a mitad para saber cómo ha ido, qué parámetros nos ha marcado y si ha habido alguna novedad. Ahí está ese primer plano de nuestra incubadora automática para 15 huevos en este seguimiento que le estamos haciendo. Prácticamente 2 semanas de incubación y poquitas novedades. Noticias muy buenas, ya que sigue manteniendo perfectamente los parámetros de incubación que teníamos desde el principio. Aproximadamente 37,5, 37,8 grados centígrados, en lo que más o menos está la temperatura, y la humedad relativa sigue perfectamente con los dos raíles, los dos canales que le llenábamos de agua en las primeras pruebas que le hacíamos, que nos daba una humedad bastante buena para esto de la incubación. Vamos a dejar esos parámetros hasta el último día, ya que están bastante bien tanto la humedad como la temperatura para cuando llegue el tiempo de producirse los nacimientos al final de la incubación, a los 21 días. Ya a partir de ahí, pues volveremos a hacer un nuevo vídeo haciendo un seguimiento a cómo se va desarrollando el último día
con el picaje de huevos. Le quitaremos, por supuesto, la bandeja de volteo automático 2 o 3 días antes y, por supuesto, si el tiempo, como siempre decimos, nos lo permite, pues grabaremos el máximo posible del momento en que se pueda producir la eclosión de los diferentes huevos, si llega a producirse. De momento, todo parece indicar que sí. Lo que vamos a hacer ahora en este vídeo es hacer una ovoscopia a algunos de los huevos que estamos incubando, no a todos, para mantener un poquito la incertidumbre en esta prueba, en esta incubación. Lo haremos a 5 o 6 huevos y ya de ahí sacaremos una ligera idea de cuál puede ser el resultado o parecido, ¿vale? Vamos con la ovoscopia, estamos ya con la incubación más avanzada que otras veces, estamos haciendo un seguimiento lo mejor posible a esta nueva incubadora automática. Y estamos ya aquí con un nuevo vídeo, con ese pitido de la incubadora, que no es por otra cosa que porque ha bajado la temperatura, porque hemos estado andando en el interior para quitarle lo que es el volteo automático. Estamos ya en la recta final de la incubación, los dejamos ya sin voltear, los parámetros los vamos a seguir manteniendo como dijimos hace tiempo, no los vamos a tocar y esperemos a ver qué ocurre ya cuando estemos en el día 20-21, que es cuando suele aparecer el primer picaje de huevos. Día 20 de incubación, 20 casi 21, estamos por la tarde, día 20 de incubación y bueno, vamos a echar un vistazo al interior. Nosotros ya hemos estado mirando y hay algunas novedades, algunas pequeñas sorpresas ya que se empiezan a ver en la recta final de esta incubación. Vamos a quitar la tapa a nuestra incubadora con mucho cuidado y vamos a dejarla por aquí, empezará a pitar seguro. Vamos a desenchufarla un momento y así no tenemos la grabación con tantos pitidos de fondo. Y fijaros más de cerca este plano, aquí están los huevos y fijaros lo que hemos encontrado, cómo pía. El pollito en el interior. Este quizás sea el huevo que más avanzado esté. Lo vamos a colocar aquí. Este de momento no tiene nada. Aquí tenemos este segundo huevo, fijaros. Aquí, este se ve un poquito menos. ¿Lo veis aquí, justo aquí? Cómo está también picado el huevo. Desenfoca si lo acerco mucho, pero yo creo que aquí se ve bien, que también está picado. Va un poquito más atrasado que los otros, pero también, fijaros este. Han salido para afuera incluso las plumitas. Vamos a dejarlo por aquí. Este ya no me acuerdo si lo hemos mirado o no, de todas formas está picado. Este de momento no tiene nada. Con mucho cuidado. Aquí fijaros este.
exactamente igual, picado. Mirad, este ya se ve. También está picado. Este, fijaros allí, una pequeña picadura, no es muy grande. Y este, fijaros, la verdad es que ya he perdido la cuenta y no sé exactamente cuántos huevos hay picados. Si no me fallan los cálculos, pues creo que han sido 11 huevos picados menos este de aquí de la esquina, que aparentemente no está picado. ¿Vale? Ahí se escuchan piar los pollitos. Lo que haremos más adelante, pues será ir mirándolos poquito a poco e ir comprobando si hay alguna novedad entre los huevos que hay picados que ya han empezado a romper el cascarón, y si este creo que era, y si este tiene algún cambio durante las próximas horas. Evidentemente estamos por la tarde, ya bien tarde, la noche está ahí a la vuelta de la esquina. Ojalá se produzca algún nacimiento antes de irnos a la cama, y así que no sea mucho tiempo, porque ya prácticamente mañana casi seguro que si todo sigue bien haya algún nacimiento y bueno, no lo podamos seguir de cerca. Pero en fin, es lo que hay. Así está la incubación, así están los pollitos. Pues hemos estado un ratito, de nuevo ponemos la tapa, hemos enchufado la incubadora, la temperatura ha caído a 34 grados más o menos, estamos en una época que ya aquí hace calor, y aprovechamos para decir que porque hagamos esto tampoco pasa nada. No podemos estar todo el día con la incubadora abierta, evidentemente, pero que por hacer lo que hemos hecho, que no pasa absolutamente nada, que en la naturaleza pues la gallina se levanta perfectamente un rato y los huevos llegan incluso a enfriarse y tampoco presenta mayor problema. Pero de ahí a que estemos haciéndolo constantemente, tampoco, ni una cosa ni la otra. Ya nosotros el seguimiento que hacemos es a través del cristal, ¿no? Si vemos que hay algún cambio, pues evidentemente para grabar, pues quitaremos la tapa y seguiremos con el seguimiento, que no va a pasar nada. Es uno de los principales problemas que tiene esta incubadora. No para ti, sino para nosotros a la hora de las distintas grabaciones, que tenemos que abrir la tapa y no como hemos hecho en otros casos, que la tapa transparente nos ha permitido grabar con todo lujo de detalles sin tener que abrir y hacer variar los parámetros en esos instantes. Pero bueno, repito que a los pollitos no les pasa nada, que seguimos pendientes de qué es lo que va evolucionando en el interior de esta incubadora, pero que los resultados de momento, por lo menos en el picaje de los huevos, son muy buenos. Nos queda pendiente uno, vamos a ver lo que ocurre, pero los otros 11 por lo menos siguen adelante. Esperemos que no se tuerza en esta recta final y que podamos contabilizar el mayor número de pollitos posible, que es de lo que se trata. Pero es de justicia decir que de momento esta mini incubadora se está portando muy bien y no ha dado absolutamente ningún problema. Volvemos a grabar antes de cerrar. Fijaros cómo está este huevo, lo adelantado que lleva ya el picaje. Ahí tenemos que hay algunos que están parados o han girado porque los pollitos los han movido. ¿Veis? Ahí tenemos algunos, la gran mayoría siguen de momento igual, que se iba a tirar un pollito ahí. Casi se cae de la incubadora. Bueno, seguimos grabando, vamos a taparlo
porque evidentemente se están poniendo cada vez más fuertes, más inquietos y se están moviendo por todo el interior. Nueva grabación de vídeo y hay otro pollito fuera y además una novedad. Vamos a ver el interior, ahora os cuento la novedad, negativa por desgracia. Fijaros, ¿veis? Hay 3 pollitos fuera ya, falta un huevo si contáis bien y es porque uno de los huevos estaba totalmente parado, asomó el pico, era uno que os enseñé antes que se veía la plumita y lo hemos sacado, pero estaba tan débil que ya estaba prácticamente casi muerto, ¿no? Decidimos ayudarlo y aquí tenéis el resultado, os lo mostramos todo para que tengamos información al máximo posible. 3 pollitos fuera, vivos, y este que hemos ayudado porque se quedó ya prácticamente muy débil en el interior y no ha sido posible salvarlo. Mirad desde aquí, desde fuera de nuestra incubadora, cómo ya se aprecia más movimiento. Ahí está, fijaros. Vamos a quitarle la tapa y vamos a ver qué nos encontramos, cómo está la situación. Pero ya veis que los pollitos en el interior, fijaros la curiosidad, cómo hacen que se acerquen aquí a la parte de la tapa. Ya están algunos más fuertes y molestando prácticamente a los que todavía quedan pendientes de salir o los que hayan salido hace poco. Vamos a quitar la tapa y la situación es pues la que estáis viendo. Hay de momento 5 pollitos fuera y otros que están ya casi saliendo. Uno de cuello pelado, como veis este negro, fijaros qué bonito. Y 4 rubitos, algunos más que otros. Vamos a quitarlos y vamos a ver el resto cómo están. Pues mientras hemos estado cambiando los pollitos que había a la criadora, este prácticamente ha salido delante de nosotros, pero este otro de cuello pelado lo hemos ayudado a salir porque tenía una mala posición y prácticamente casi no se movía. Estaba ya exhausto y hemos decidido pues ayudarlo a salir. Como veis, aquí tenemos este otro que está poquito a poco ahí avanzando. Tenemos este otro que también, como veis, está ya bastante avanzado. Este que está prácticamente ahí donde mismo. Y este otro huevo que de momento no tiene ninguna actividad. Ahora estarán más tranquilos con los hermanos fuera. Evidentemente estos dos pues se pondrán fuertes rápidamente y estos otros dos esperemos que continúen su proceso para nacer, ¿no? Pero son incubadoras pequeñas y por lo tanto en el momento que los primeros pollitos están ya fuertes al salir, pues imaginaros que estarán moviendo al resto y evidentemente poniéndoselo un poquito más complicado con el movimiento. Vamos a cerrar la incubadora ya y dentro de otro ratito pues de nuevo acudiremos para ver cómo están los 2 pollitos y cómo están el resto que siguen avanzando. Vamos a echar un nuevo vistazo al interior de nuestra incubadora, pero fijaros cómo con los pollitos en el interior sube la humedad relativa y se produce esta condensación en la tapa. Aparte de la humedad que teníamos evidentemente por los 2 canales de agua que le pusimos, al estar los pollitos en el interior, pues se produce una mayor humedad relativa, porque evidentemente respiran, porque producen también, generan calor y cambian los parámetros. Esta porque es una incubadora pequeña y cuando son incubadoras grandes de mucha capacidad, cuando son muchos los pollitos que hay en el interior, si no tenemos una buena renovación del aire, pues ocurre lo mismo, se dispara la humedad relativa, en muchos casos peligrosa. Abrimos la tapa y fijaros aquí los 4 pollitos. Lo que vamos a hacer es sacarlos y miramos los otros 2 huevos que quedan todavía por salir.
Esta ha sido la primera de las incubaciones que tenemos previsto hacer con estas incubadoras automáticas. No ha estado mal, hemos comenzado con huevos de gallina, pero desde aquí te animo a que te suscribas a nuestro canal, que estés atento, que actives la campanita para que te llegue notificación cada vez que subamos nuevo vídeo y así no perderte las siguientes incubaciones que vamos a realizar. Después ya, al final, cuando tengamos un montón de datos de esta incubadora, pues ya hablaremos de las ventajas y de los inconvenientes y la abriremos para conocer realmente qué componentes trae, su distribución y todo lo que podamos aprender para cerrar esta serie de vídeos de este modelo.